Buenas, ¿cómo están? Nosotros somos la firma Castronieto Abogados y en el día de hoy queremos tratar un tema importante para las empresas de servicios públicos domiciliarios, el cual es el tema de la servidumbre y las querellas de amparo policivo. Y para eso hemos traído a uno de los especialistas de la firma, nuestro compañero, el doctor Juan Elías Galván. Por eso le damos la palabra. Doctor Galván. Hola Moisés, darle la bienvenida a todas las personas que están viendo este video. Y bueno, es nuestro deseo compartir un poco de nuestra experiencia en temas relacionados con la servidumbre y su protección mediante la querella de amparo policivo que se encuentra regulada en la Ley 1801 del 2016, el Código de Convivencia Ciudadana y de Policía. Entonces, bueno, yo quiero compartir muy rápidamente la presentación que hemos elaborado con el tema relacionado con la servidumbre, tratando que es un tema bien importante para los distintos prestadores de servicios públicos domiciliarios y que es de importante relevancia para la ejecución de los proyectos que desarrollan y que ejecutan los diferentes prestadores, ¿cierto? La servidumbre como tal tiene su base en la consecución de la tierra, ¿verdad? Está relacionada directamente con los proyectos de infraestructura que deben ejecutarse para la prestación de los diferentes servicios públicos domiciliarios. Sin la tierra no se pueden ejecutar los proyectos, no pueden haber construcciones de infraestructura, y sin infraestructura y, por ejemplo, sin redes, sin torres de energía eléctrica, sin tuberías, sin líneas de tubería de gas, sin la construcción de proyectos para el agua potable, para el saneamiento básico, no puede haber prestación de servicio. Y esa entonces es la finalidad y la importancia de la tierra dentro de los prestadores y dentro de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Y es la finalidad entonces que estos proyectos estén ejecutados y que sean elaborados bajo la mayor seguridad jurídica para que más adelante, después de una ejecución, después de una construcción, no se vean problemas porque no se elaboró de acuerdo a nuestra legislación la consecución de esa tierra y la legalización de esas servidumbres. Una pregunta, Juan. ¿Cuál es la legislación que regula este tema de servidumbre en materia de servicios públicos? Ok, bueno, la ley 142, ley de servicios públicos domiciliarios, y lo vemos aquí dentro del marco legal, en su artículo 56, 57, 117 y 118, indica, ¿verdad?, de que las servidumbres necesarias para la consecución o para la elaboración, para la ejecución de los proyectos tendientes a empresas o prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben de ser elaboradas y deben ser facilitadas por los propietarios, poseedores o meros tenedores de estas tierras o de estos predios para que sean elaboradas estas servidumbres y se pueda realizar la consecución o la ejecución de los proyectos. Entonces, cuando un proyecto para ser catalogado como necesario para prestar un servicio público, sea necesario, ¿verdad?, pasar sus tuberías, sus líneas por un determinado predio, se debe facilitar a las empresas de servicios públicos la consecución de esta servidumbre, ya sea servidumbres voluntarias o una servidumbre legal que ya veremos por medio de la imposición de servidumbre. Ahora, la Constitución Política en el artículo 365, a una manera de poder establecer, ¿verdad?, las bases de los servicios públicos,
indica que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Es una función social del Estado, ¿verdad? Los servicios públicos, y por ende recae sobre el Estado la obligación de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos. Ahora, entonces, como ya decíamos que la ley 142 establece, ¿cierto? Y hace referencia a estas servidumbres con la finalidad de que sean necesarias y de que sean prestadas, ¿verdad?, para la prestación de un servicio público domiciliario. Después vemos también, ya esto es en el tema de imposición de servidumbre, que está el marco legal, la ley 56 de 1981, y su decreto reglamentario, el 2024 de 1982, 2580 de 1985, y que el procedimiento, ¿verdad?, este procedimiento que es catalogado como verbal, un proceso verbal, que se encuentra entonces establecido en el Código General del Proceso, la ley 1564 del 2012. Ahora, vayamos primeramente porque aquí ya estamos entrando en un tema del trámite del proceso verbal abreviado de imposición de servidumbre legal. Pero antes de que se desarrolle este proceso y antes de que un prestador determine iniciar el proceso de imposición de servidumbre, deben haber unos acercamientos con los propietarios o los poseedores de los predios, los cuales la tarea es pretender la negociación directa de esta servidumbre. Eso se realiza bajo la finalidad de una negociación directa, ¿cierto?, donde se realiza primeramente una comunicación, se establece una comunicación, un diálogo directo con estos propietarios, con estos poseedores de los predios, donde sea necesario la ejecución del proyecto, y se puede fijar y se puede negociar un valor por indemnización por el metraje, los metros cuadrados que son necesarios para la consecución de estas servidumbres, de tránsito, ¿verdad?, y la servidumbre necesaria por la línea que vaya a cruzar por estos predios. Cuando no se puede llegar a un acuerdo, ¿verdad?, directo, una negociación directa, entonces el otro paso que sigue es iniciar el trámite del proceso de imposición de servidumbre, que lo que busca es establecer una servidumbre y que sea ejercida la servidumbre legal a favor de la empresa prestadora de servicios públicos, y donde se determine la finalidad de estos procesos es que por medio de la autoridad judicial se fije una indemnización sobre el valor, ¿verdad?, una indemnización sobre el valor que tiene derecho el propietario poseedor por la servidumbre que se va a establecer dentro de su predio. Esa es la finalidad como tal. En estos procesos no hay un vencedor, no hay una parte vencida. Aquí la finalidad y el litigio como tal, la fijación del litigio como tal, se hace sobre determinar cuál es el monto por indemnización que tiene ese propietario o ese poseedor. Ok, doctor Sanz, me surge una pregunta. Sí. Usted está hablando también de una servidumbre legal o una imposición de servidumbre, pero es un requisito de que yo trate de conciliar, por decirlo así, con los usuarios antes de ir a esa imposición legal, o puedo hacerlo directamente sin necesidad de conciliar con aquellos usuarios para evitarme de pronto un problema de tratar con el usuario como tal. Es que como estrategia por tiempo, sabemos que las empresas de servicios públicos, a la hora de realizar y de desarrollar
sentarse, ¿verdad? Y de realizar una programación de un proyecto, lo más rápido es una negociación directa con el propietario. Okay. Eso es lo más conveniente por tiempo, por temas de desarrollo y ejecución de los proyectos, porque sabemos cómo dentro de nuestro país todo el tema que se maneja de tiempos, ¿verdad? Y nuestro aparato judicial, a veces por la gran cantidad, puede de pronto demorar y tardar y puede haberse afectado los proyectos, ¿verdad? De infraestructura que puede estar manejando la empresa. Entonces, por tema de tiempo y también la ley 56 del 81 establece que cuando no fuere posible la negociación directa, entonces el siguiente mecanismo es presentar y dar inicio al proceso de imposición de servidumbre. Si bien la ley no establece, la ley 56 del 81 no establece que para la presentación de la demanda se necesite anexar como requisito de procedibilidad la prueba donde se estableció y no se pudo negociar esta servidumbre. Sí se sobreentiende cuando se presenta la servidumbre que hubo primeramente un acercamiento directo con ese poseedor y ese propietario, pero no fue posible esa negociación directa. Entonces, con eso doy respuesta a la inquietud. Entonces, una vez realizada una vez ese primer acercamiento es realizado, pero no hubo la posibilidad de negociar directamente, entonces se da la necesidad de iniciar y presentar la demanda de imposición de servidumbre, que como lo tenemos en nuestro flujograma, se encuentra establecido a partir del artículo 27 y subsiguiente de la Ley 56 de 1981. Con la presentación, bueno, esta presentación sí debe tener ciertos requisitos, ciertos documentos, ¿verdad? Que la misma ley establece, como los formales de toda demanda dentro del proceso verbal abreviado. También deben anexarse el dictamen pericial donde se determine que la empresa, realizado por un perito evaluador, establezca cuál es el monto sobre la línea de la franja que se va a necesitar de ese predio. Asimismo, también se debe poner a disposición del juzgado el monto de esa indemnización vía consignación a las cuentas del juzgado. Y asimismo la ley también nos establece los requisitos, pero básicamente estos son los dos más importantes, ¿verdad? Para que esa demanda pueda ser admitida y no sea inadmitida, o en su dado caso, si no se puede subsanar, sea rechazada. Con la emisión del auto admisorio se debe establecer la fecha de la inspección judicial. Eso también está dentro de la misma Ley 56 del 81. Y que es importante aclarar que ahora, con el tema de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, con el decreto, con la expedición del decreto legislativo 798 y la modificación al artículo 28 de la Ley 56, se estableció vía decreto legislativo la modificación del artículo 28 de la Ley 56 del 81, donde por temas de pandemia y del COVID y de la emergencia, como la emergencia económica, social y ecológica decretada, no es necesario la inspección judicial, que es importante porque el juez lo que hace en esa inspección es determinar que efectivamente
sea el predio que efectivamente que este sea necesario para la servidumbre que necesita la prestadora de servicios públicos domiciliarios, y ahí hace la entrega de la franja y ordena el poder iniciar los trabajos en ese predio. Esa es la finalidad de esa inspección. Ahora, con el decreto legislativo 798 que modifica la ley 56, el artículo 28, no es necesaria esa inspección judicial, sino que se entrega la franja y se ordena el inicio de los trabajos y se ordena también el poder ingresar a los predios en el mismo auto admisorio de la demanda. Si bien el proceso ahora mismo es más rápido. Es más rápido, es más rápido. Hay que tener en cuenta cuáles son las vigencias de esta declaratoria de emergencia, que lo que ya podemos interpretar que va hasta el mes de febrero del año 2021 en estos momentos. Entonces hay cierta ventaja en los proyectos, ¿verdad?, que estén ejecutando los prestadores de servicios públicos domiciliarios o las servidumbres que se quieran legalizar, que de pronto estén teniendo problemas porque fue una servidumbre que fue realizada, o que fue un proyecto que fue ejecutado y no se haya saneado esa servidumbre. Esto después es un buen momento porque con esa ventaja que se tiene de pronto en tiempos de la no necesidad de la inspección judicial. Posteriormente, dentro de la misma demanda, dentro del mismo escrito de demanda, se solicita la inscripción de la demanda en el folio de matrícula. Esto está contemplado dentro del artículo 3 del decreto 2580 de 1985, que es un decreto reglamentario de la ley 56 del 81, y el artículo 592 como una medida cautelar dentro del proceso. Esto con la finalidad de darle seguridad y veracidad al proceso que se está llevando, porque se puede presentar que dentro de este tiempo se puede haber una compra-venta, puede cambiar de propietario y por ende el demandado, y eso no es lo que se quiere en estos procesos. Entonces, como medida cautelar, se solicita esa inscripción de la demanda en el folio de matrícula antes de la notificación del demandado, por ser una medida cautelar. Después viene el proceso de notificación del auto admisorio al demandado y los liticonsortes necesarios, en este caso, porque puede presentarse, ¿verdad?, esta figura que sea necesaria el proceso de notificación, tanto a los demandados como a los liticonsortes. Esto está establecido dentro del artículo, y este proceso de notificación, en el artículo 291, 292 y 293 del Código General del Proceso, que debemos tener en cuenta la entrada en vigencia del decreto y la expedición del decreto legislativo 806 del 2020, donde se reforma, ¿verdad?, el proceso de notificación a los demandados para este tipo de procesos, ¿verdad?, dándole más celeridad y más importancia a las notificaciones vía correo electrónico y la tecnología, utilizando la tecnología de la información. Anterior o sin entrada en vigencia, el decreto 798, como lo decíamos, ya venía la práctica de la inspección judicial. Y esta es la entrega de la franja. Aquí el resultado es que se debe establecer la entrega de la franja y el inicio de los trabajos necesarios para la ejecución del proyecto. Y esto está establecido en el artículo 28 de la ley 56 del 81, que en este momento, al mes de noviembre del 2020, no es necesario.
No es necesario porque está modificado este artículo por el decreto legislativo 798 del 2020, donde establece que con el mismo auto admisorio se debe entregar la franja y ordenar el inicio de los trabajos por parte de la autoridad judicial. Entonces, posterior a la entrega de la franja, ya viene entonces todo el procedimiento para establecer este monto indemnizatorio, que si bien la ley 56 del 81 en su artículo 29 ordena la designación de perito, un perito del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi y otro de la lista de auxiliares de la justicia para la práctica de avalúos y entrega del dictamen pericial, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, sabemos que hay una designación o también está avalada que los peritos o el dictamen de partes, donde también el demandado también puede aportar un dictamen pericial con un perito contratado por el demandado, ya sea el propietario o el poseedor, y se envía interrogatorio de estos peritos, se puede también establecer ese monto indemnizatorio. Entonces, aquí hay una contradicción dentro de la legislación que, si bien la norma en el Código General del Proceso no anuló el procedimiento que está dentro de la Ley 56 del 81 con esta designación de perito. Entonces, hasta que no se establezca una legislación actualizada sobre este tema, es válido tanto que el dictamen y el valor indemnizatorio establecido por la Ley 56 del 81 con la designación de perito del IGAC, de la lista de auxiliares de la justicia, o la establecida con el dictamen pericial de las partes, y que también se pueda interrogar a estos peritos, es válido dentro de todo el proceso de imposición. O sea, entonces, hasta el momento, las dos están vigentes y el juez tiene la posibilidad de escoger la que él decida. Sí, porque dentro de la práctica se vienen presentando este tipo de sucesos que, si bien con la entrada de vigencia del Código General del Proceso no anula la Ley 56 del 81, hay jueces que toman la tesis que, por ser el Código General del Proceso lo más reciente, entonces toman esta posición y pueden valorar el dictamen pericial por las partes, ¿verdad? Pero hay también autoridades judiciales donde indican que, al ser una norma especial, la Ley 56 del 81, un procedimiento especial por este tema de servidumbre, se debe realizar la designación de peritos. Si bien sabemos que el designar peritos de auxiliares de la justicia o del IGAC puede ser mucho más demorado y le quita celeridad al proceso. Entonces, hasta que no se pida una norma donde ya se pueda determinar y regular este tipo de procedimientos, pues es válido la determinación de la autoridad judicial para este tema del tema indemnizatorio. Entonces, con esa valoración, ¿verdad? Y con la explicación que damos, el despacho profiere sentencia y señala el monto de indemnización por perjuicios, ¿verdad? Y con esto se da finalizado el proceso. Bueno, ya ahí se verá y se tomará la decisión si se presenta recurso, dependiendo del recurso de apelación, ¿verdad? Dependiendo la parte que no se encuentre de acuerdo con la sentencia. Y en este caso, entonces, se finalizaría como tal el proceso verbal de imposición de servidumbre. No, ok. Bueno, doctor Juan, pienso que el tema nos ha quedado claro
y es un tema importante que las empresas de servicios públicos quieren aplicar. Muchas veces no saben este procedimiento, y qué bien que usted nos haya traído este proceso a colación justamente por la importancia y justamente aprovechando la celeridad que existe en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de COVID. También quisiéramos saber ahora mismo con respecto a las querellas de amparo policivo, ¿cómo es el proceso? Claro que sí, Moisés, y quiero traer a colación la sentencia C831 de la Corte Constitucional. Esta es una sentencia base para este tema de servidumbres y de amparos policivos. Esta es una sentencia que da mucha luz tanto para las autoridades judiciales como litigantes, como prestadores también de servicios públicos. Y abro comillas y quiero extraer un poco de lo que nos indica la Corte Constitucional. Dice, por último, el capítulo en mención establece dos previsiones adicionales. En primer lugar, estipula la prohibición para el poseedor o tenedor del bien sirviente de efectuar actos que perturben, alteren, disminuyan o hagan incómodo o peligroso el ejercicio de la servidumbre. Y con esto hago una introducción acerca de la protección de la servidumbre por medio del amparo, por medio de la querella de amparo policivo. ¿Por qué? Porque se presenta muchas veces que se tiene constituida la servidumbre, ya sea vía negociación directa, una servidumbre voluntaria, o vía servidumbre legal, ¿verdad? Y en donde los propietarios, poseedores o tenedores, meros tenedores de predios, realizan actos perturbatorios para el ejercicio, ¿verdad?, de las empresas de servicios públicos sobre esta servidumbre. ¿Qué ejercicio? Básicamente inspecciones y mantenimiento de esta servidumbre. Ahora, la ley 1801 del 2016, Código de Convivencia Ciudadana de Policía, en su artículo 78, indica en los comportamientos contrarios al derecho de servidumbre. Indica en el numeral primero, impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de las servidumbres por las vías de hecho. Y segundo, no permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación. Este numeral segundo es muy claro y enfático, ¿verdad?, que es un comportamiento contrario de un ciudadano el no permitir el acceso al predio donde pesa una servidumbre para servicios públicos y donde no se permita el realizar el mantenimiento o la reparación por parte del prestador. Por ende, se entiende que la querella de amparo policivo establecido mediante la ley 1801 del 2016 y donde se indica el proceso verbal abreviado es el mecanismo eficiente para la protección de esta servidumbre cuando se presenten este tipo de actos. Ahora, no solamente actos de perturbación donde se niegue el acceso al predio, también pueden haber ocasiones donde se ejecuten obras encima de la línea o se siembren árboles que pueden afectar también la línea, ¿verdad?, donde esté el proyecto, donde se encuentre la infraestructura, sea líneas de alta tensión o líneas de energía eléctrica o tuberías de gasoducto. Pueden haber distintas ocasiones y distintas acciones, y a eso se entra a determinar, donde pueden afectar esa infraestructura.
Y por ende, entonces el prestador debe tener la necesidad de iniciar el proceso de querella de amparo policivo, el trámite de amparo policivo, donde se encuentra establecido este proceso verbal abreviado desde el artículo 223 de esta ley, que inicia como en la presentación del amparo policivo, donde se deben resumir los hechos, lo que se pretende, y donde se deben establecer las pruebas, ¿verdad? Que se tienen, ¿verdad? Para poder pretender y buscar la finalidad de que sea amparado el derecho a la servidumbre. Entonces, después de esta presentación, se debe notificar al querellado. Esta notificación debe realizarla el inspector de policía. Bueno, esta presentación se debe realizar y ya eso lo veremos de acuerdo al decreto 1575 del 2011, que los primeros en conocer las querellas de amparo policivo por temas relacionados a servicios públicos son las primeras autoridades de los municipios o de los distritos. Y ya sea ellos por medio de su dependencia, Secretaría de Gobierno, o en este caso los inspectores de policía, son los que deben darle trámite a la solicitud o la presentación del amparo policivo. Pues viene la notificación al querellado, después la audiencia pública, que se cataloga como una inspección ocular en el predio, que también debe ser solicitada para establecer y verificar por parte de la autoridad de policía, la autoridad administrativa, de que determine que se identifica el predio y se pueda identificar también el acto perturbatorio que se está realizando y que pone en riesgo la prestación del servicio, ¿verdad? Por no realizar estos mantenimientos o no realizar estas inspecciones. Después de esta inspección ocular, puede también darse el tema de alguna conciliación, ¿cierto? Y si no hay una conciliación, se determina entonces la decisión del caso. Esta decisión pueden presentar los recursos de reposición y apelación, que iría ante el mayor jerárquico, ¿verdad? Si es una decisión proferida por un inspector de policía, la conocerá el alcalde municipal o distrital, y ahí viene entonces ya la ejecutoria de la decisión. Esto básicamente es el flujograma del trámite de amparo policivo. Aquí nosotros hemos, de acuerdo a nuestra experiencia, determinado una línea de tiempo de la etapa de la querella de amparo policivo establecida dentro de la ley 1801, para hacerlo de pronto más fácil, más didáctico para la audiencia que está escuchando y viendo nuestra presentación, que inicia el artículo 223 en inciso primero, presentación de querella de amparo policivo. Después viene el envío de la citación al querellado o sumario a los 5 días siguientes de la presentación. Después viene la audiencia pública, solicitud de inspección ocular, decisión de la autoridad competente y la notificación en estrado. No existe término para la fijación de fecha de esta audiencia o de esta inspección ocular. Ya eso se determina de acuerdo al organigrama que esté llevando y la programación que tenga el inspector. Después, los recursos contra la decisión proferida por la autoridad competente, esto está establecido en el artículo 223, mismo artículo 223, el inciso cuarto. La reposición se resuelve inmediatamente y la apelación tiene el superior jerárquico 8 días para resolver esta apelación. Una vez resuelta la apelación, el cumplimiento de la ejecución de la orden de policía debe ser ejecutada en un máximo de 5 días. Esto se encuentra también en el artículo 223, inciso quinto. Entonces, Moisés, esta es
una presentación, ¿verdad? Y a manera de conclusión, donde la importancia de establecer y de realizar procedimientos acordes a la ley con el tema de servidumbre garantizan una seguridad jurídica sobre los proyectos y las infraestructuras de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Se tiene la concepción de solo construir proyectos y no se establecen, no se realizan verdadera organización en el tema legal de estas tierras, ¿verdad? Y eso es la preocupación que muchos prestadores tienen, ¿verdad? Que en su momento se ejecutaron proyectos de infraestructura, se realizó la obra, pero no se legalizó la servidumbre. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como firma especialista en estos temas brindamos toda la asesoría desde el inicio de la ejecución de los proyectos, tanto en el tema de negociación directa como en el tema de imposición de servidumbre y posterior, si es necesario, la protección con la presentación de querellas de amparo policivo. Esto con la finalidad que si bien la empresa tiene por medio de la ley 142 la facultad de poder utilizar los predios, ¿verdad?, para la imposición de servidumbre, también tiene el derecho los poseedores, los propietarios, que se les reconozca, ¿verdad?, el valor de la indemnización por las afectaciones que se realizan o que se hacen por estas servidumbres, por estos proyectos. Entonces, bueno, esta es nuestra presentación. No más decirle que estamos prestos desde Castro Nieto Abogados a poder resolver dudas, inquietudes, y bueno, ahí dejamos nuestros contactos. Y bueno, encantado entonces de haber estado contigo, Moisés, y no siendo más, me despido. Ok. Bueno, doctor Juan, muchas gracias por su presentación y sé que también será de mucha ayuda a cada una de esas empresas de servicios públicos que van a ver esta presentación. Así que quedamos atentos.